En una tierra lejana, un joven guerrero llamado Naoki tenía un sueño poderoso. Desde su infancia, había escuchado historias de grandes hazañas y aventuras. Anhelaba conquistar el monte Fuji, el pico más alto de la tierra. Este monte no solo era una maravilla natural, sino también un símbolo de superación personal. Su majestuosa cima, a menudo envuelta en niebla, lo llamaba. La niebla parecía susurrar secretos antiguos y promesas de gloria. Naoki sentía una atracción innegable hacia su cumbre. Cada vez que miraba hacia el monte, su corazón latía con fuerza. Era más que una montaña, era una prueba de espíritu. Para Naoki, escalar el monte Fuji era una metáfora de su propio viaje interior. Naoki entrenó incansablemente, perfeccionando su cuerpo y mente. Sabía que la preparación física era crucial, pero también entendía la importancia de la fortaleza mental. Practicaba el manejo de la espada bajo el sol abrasador. Cada movimiento era una danza de disciplina y precisión. Aprendió a navegar por senderos traicioneros. Estos caminos difíciles le enseñaron a ser resiliente y a mantener la calma bajo presión. Cada día, se esforzaba más, impulsado por su ardiente deseo. Su determinación era inquebrantable, y cada paso lo acercaba a su meta. Creía en su fuerza, pero sabía que la verdadera victoria residía en conquistar la montaña interior. La meditación le ayudaba a encontrar paz y claridad. Los ancianos de su aldea le advirtieron sobre los peligros de la montaña. Le contaron historias de guerreros que nunca regresaron. Hablaron de senderos traicioneros y clima impredecible. Las tormentas repentinas y los caminos resbaladizos eran solo algunos de los desafíos. Le advirtieron sobre los espíritus que se decía que rondaban la cima. Estos espíritus eran guardianes de secretos antiguos y pruebas de valor. Pero la determinación de Naoki nunca flaqueó. Sabía que su destino estaba ligado a esa montaña. Aceptó el desafío, sabiendo que las batallas más grandes a menudo se libran en el interior. Con cada paso, Naoki se acercaba más a su sueño, listo para enfrentar cualquier obstáculo. El día que Naoki partió, toda la aldea se reunió. Le desearon suerte, con rostros grabados con una mezcla de admiración y preocupación. Mientras Naoki inclinaba la cabeza en señal de gratitud, podía sentir el peso de sus expectativas. No solo estaba escalando por sí mismo, llevaba las esperanzas de su pueblo. El primer tramo del viaje fue engañosamente fácil. Una exuberante vegetación bordeaba el sendero. El aire estaba lleno del sonido del canto de los pájaros. Sin embargo, Naoki permaneció vigilante. Sabía que la montaña era una maestra del disfraz, su belleza a menudo ocultaba sus peligros. A medida que se aventuraba más profundo, el terreno se volvía más empinado. Las pendientes, antes suaves, dieron paso a caminos rocosos. El aire se volvió más delgado, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Naoki siguió adelante, con los ojos fijos en la cima, su determinación inquebrantable. Los días se convirtieron en noches mientras Naoki ascendía. Luchó contra la fatiga, el hambre y el frío intenso. Perseveró, sacando fuerzas de su inquebrantable determinación. Pero la montaña lo puso a prueba en más de un sentido. A medida que la oscuridad envolvía la montaña, también la duda comenzó a infiltrarse en la mente de Naoki. ¿Qué pasa si fallo?, susurraba una voz. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte? Estas dudas lo carcomían, amenazando con descarrilar su viaje. Nunca antes se había enfrentado a tal confusión interna. Los desafíos físicos eran una cosa, pero la batalla mental era mucho más desalentadora. Recordó las palabras de su abuelo, un guerrero experimentado. La mente es un arma poderosa, Naoki. Puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Naoki se dio cuenta de que necesitaba vencer las dudas antes de que lo consumieran. Naoki se detuvo, respirando profundamente el aire enrarecido de la montaña. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía sucumbir a la duda y regresar, o podía enfrentar sus miedos y seguir adelante. Eligió lo último. No dejaría que el miedo dictara su viaje. Con renovada determinación, Naoki continuó su ascenso. Se concentró en cada paso, cada respiración, cada golpe de su piolet. Se negó a ceder al negativismo. Reemplazó la duda con afirmaciones. Soy fuerte. Soy capaz. Llegaré a la cima. El ascenso fue arduo.
El aire se hacía más delgado a cada momento que pasaba. Los senderos, antes familiares, desaparecieron bajo capas de nieve fresca. Pero el espíritu de Naoki permaneció intacto. Se había enfrentado a sus demonios internos y había emergido más fuerte. A medida que Naoki se acercaba a la cima, estalló una tormenta feroz. El viento aullaba como un avancée, amenazando con arrancarlo de la ladera de la montaña. La nieve caía espesa y rápida, reduciendo la visibilidad a solo unos metros. La temperatura se desplomó, convirtiendo el mundo en un páramo helado. El miedo amenazó con consumir a Naoki. Esta no era una tormenta ordinaria. Era una prueba de su resistencia, su voluntad de sobrevivir. Sabía que ceder al miedo era rendirse a la montaña. Había llegado demasiado lejos para volver atrás ahora. Buscó en lo más profundo de sí mismo, invocando cada gramo de su fuerza. Recordó los rostros de su aldea, su familia y su fe inquebrantable en él. Eran su ancla, su razón para perseverar. No los defraudaría. No sería derrotado. Naoki buscó refugio en una pequeña cueva, un respiro temporal de la furia de la tormenta. Afuera, la tormenta rugía con una intensidad implacable, los vientos aullaban y la lluvia caía en torrentes. Acurrucado adentro, con el cuerpo temblando, Naoki sintió el frío calar hasta los huesos. Pensó en todo lo que había superado, en los días de sol y en las noches de incertidumbre. Se había enfrentado a sus miedos, vencido sus dudas y luchado contra los elementos. Cada paso había sido una batalla, cada decisión un acto de valentía. No era el mismo joven guerrero que había partido de la aldea. La montaña lo había transformado. La montaña lo había puesto a prueba, lo había llevado al límite de su resistencia física y mental. Lo había llevado al límite, pero también le había revelado su verdadero potencial. En esos momentos de soledad y desafío, Naoki descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. En su soledad, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas y los desafíos superados. Había conquistado no solo una montaña, sino la montaña dentro de sí mismo. Cada paso que dio hacia la cima fue un paso hacia su propio crecimiento y autodescubrimiento. Había aprendido que las batallas más grandes a menudo se libran dentro de los confines de la propia mente. En la quietud de la montaña, encontró la paz interior que tanto anhelaba. Y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de superar la duda, el miedo y la adversidad. Cada obstáculo en su camino se convirtió en una oportunidad para crecer y fortalecerse. La historia de Naoki se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Los ancianos del pueblo contaban su historia a los niños, inspirándolos a enfrentar sus propios desafíos. Sirvió como un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene sus propias montañas que escalar, sus propias batallas que luchar. Cada persona, con su propio camino y sus propias pruebas, puede encontrar la fuerza para seguir adelante. Y que con coraje, determinación y una fe inquebrantable en nosotros mismos, también podemos conquistar cualquier obstáculo que la vida nos presente. La cima de la montaña es solo el comienzo de un nuevo viaje.